Feliz sábados a todos. Feliz sábado una vez más. Es una hermosa tarde. Queremos agradecer a Dios por el clima cálido que nos dio y el clima fresco. No quiero demorarme demasiado esta tarde, así que voy a entrar en esto. Entremos en oración. Padre que está en el cielo, Padre, es un honor, es un privilegio que otra vez no merecemos esta gracia de llamarte Padre. Y venimos aquí ante tu trono de misericordia para pedir el perdón de nuestros pecados, para pedir luz, para pedir dirección, para pedir guía. Porque verdaderamente en este mundo, sin que tú nos guíes, vamos a caer. Todas las trampas que el enemigo nos ha tendido, vamos a caer, Señor. Así que, Señor, te rogamos una vez más que mientras estamos a punto de participar del pan de vida, que tu presencia esté entre nosotros aquí y acompáñanos al salir de este lugar y que tengamos algo de qué alegrarnos y de qué hablar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos y contarles las buenas nuevas de Jesucristo. Oramos de manera especial que estemos atentos a lo que el Espíritu tiene que decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Me gustaría llevarlo al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13 y capítulo 14. Esos pasajes no solo tratan de Babilonia, sino también ellos también tratan con la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios. Apocalipsis 13 es un pasaje muy familiar. La Biblia describe en el verso 7 de Apocalipsis capítulo 13, hablando del papado. Ahora, note el contexto aquí. El contexto que está aquí, que habla después de la herida mortal que fue sanada. La Biblia dice entonces que le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dado poder sobre todos los linajes y lenguas y naciones. Y le fue dado al papado, como le fue dado al papado en el 538 después de Cristo, para que controle las conciencias de los hombres. Porque recuerda que Daniel vio este poder como un cuerno pequeño, como un poder religioso, pero también como un poder político, que era diferente a los otros poderes que Daniel vio antes de eso. Babilonia, estamos hablando de la antigua Babilonia, la Babilonia física, los medos y los persas, Grecia, Roma, la Roma pagana, y luego la nación dividida de Roma, y luego salió de la nación dividida de Roma el papado. Ese poder, Daniel estuvo muy enfocado y se enfocó más en ese poder debido a la blasfemia que él vio, que ese poder hablaba contra Dios. Como Juan registró aquí, también en el verso 6, incluso en el verso 5, y luego en el verso 7, vamos a ver en nuestros días, y estamos ya experimentando esto, que es una repetición de lo que el papado hizo durante los 1260 años de la Edad Oscura. Durante ese tiempo, no tenías el derecho o la libertad de seguir el dictado de tu conciencia, de tu corazón, para adorar a Dios según un así dice el Señor. Si tú intentabas hacer eso, entonces tú serías marginado.
Se le darán oportunidades para que no podamos, como lo hicieron a sí mismo, y como intentaron hacérselo con Martín Lutero, y a Jerón y muchos otros, y a Hobbes y otros reformadores. Y hoy hay un sistema que podemos ver cuál es el sistema que está en su lugar, una vez más, para evitar que ejerzamos nuestra libertad de conciencia, para adorar a Dios de acuerdo a la forma en que creemos, de acuerdo a la forma en que la Biblia dice. Adorarlo de acuerdo a como dice Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 leemos en el verso 8, y todos los moradores de la tierra adorarán al papado, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. Y luego sigue la segunda bestia, los Estados Unidos de América, que ayudarán al papado a volver a la vida. Una vez más, no necesitamos repasar esto, pero poco antes de esto, Apocalipsis 14 viene describiendo los 144,000. Verso el 1 al 5. Esos individuos, los 144,000, están haciendo algo que es contrario a lo que acabamos de leer en el versículo 7 y el verso 8, de lo que es donde lo que el papado está haciendo. Y es para dar a hombres y mujeres la oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo. Esos hombres, como la Biblia, o los 144,000, como la Biblia lo menciona, como Pablo dice, no se avergonzaron del Evangelio de Jesucristo. Fue después de describir los 144,000 que encontramos el primero, el segundo y el mensaje del tercer ángel. ¿Qué representan esos mensajes? Háblenme. Con este trasfondo que acabo de darle allí, a la luz de esto, ¿qué representan esos mensajes? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Teme a Dios y dadle gloria a Él. O sea, es contrario a lo que nos dice Apocalipsis 13, versos 5 al 8. Quiero comparar esos pasajes con Apocalipsis 14, el primer y segundo mensaje del ángel. Teme a Dios y dadle la gloria. Sí, lo sabemos, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que debemos adorar al que hizo los cielos y la tierra. Dale gloria a Dios. Esa es una proclamación de libertad. Aquí hay una declaración. Aquí hay otra. ¿Tú tienes otra opción? Pero a diferencia de Apocalipsis 13, verso 7 y versículo 8, el papado no quiere que tú tengas otra opción. Y hemos sido colocados en este mundo en un momento como este para darle a los hombres y mujeres la oportunidad de escuchar algo diferente de lo que se está promoviendo en las noticias de hoy en las redes sociales. El mensaje del segundo ángel nos dice que Babilonia ha caído. Ha caído. ¿Por qué Babilonia ha caído? Porque Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. ¿Qué eso significa? Adoración falsa, un sistema de adoración falso. ¿Qué significa? ¿Qué más? Eso significa que también, ya que Dios, según Apocalipsis 18, Dios también va a juzgar a Babilonia y va a traer las plagas sobre Babilonia. El mensaje del segundo ángel nos dice que debemos llamar a un pueblo fuera de Babilonia para darle la libertad que Cristo le ha dado a cada uno de nosotros cuando vino aquí y murió por sus pecados y mis pecados. Esa es la llamada del mensaje del segundo ángel, con el que estoy tratando de quedarme dentro del ámbito religioso, el ámbito de libertad religiosa.
Y es aquí donde estamos tú y yo, y donde entramos, cuando se trata de dar a los hombres y mujeres una opción en este asunto. Pero nos va a costar algo, de la misma manera que a Jesús le costó algo, cuando vino aquí para tratar de liberarnos del pecado. Como Cristo, a alguno de nosotros nos va a costar también. Incluso quizás nuestras vidas nos cueste. Pero no voy a sentir pena por ti si mueres como resultado de eso. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Sí. Tú mueres como un mártir, ¿sí? Como mencioné, por ejemplo, a John Hus, por ejemplo. Él murió como un mártir, ¿sí? Y muchos otros. Tú puedes leer la última parte del capítulo 11 de Hebreos. Puedes leer sobre los mártires allí. Ellos se regocijaron, sí, de que les haya dado esta oportunidad de morir por Jesucristo. Así que si tú mueres como mártir, si yo muero como mártir, bueno, por la gracia de Dios estamos garantizados para heredar el reino de los cielos. Amén. Así que no voy a sentir lástima por ti, ni tú tampoco la sientas por mí. Amén. Yo quiero hacerlo. Yo sé que tú quieres hacerlo también. Amén. Pero también digo esto porque no creo que nos demos cuenta de que entendemos la naturaleza de las cosas en nuestro mundo de hoy. ¿Y cuán serios son estas cosas? Creo que algunos de ustedes no lo entienden, pero esto es muy serio, muy serio. Y como dice el versículo 13 de Apocalipsis, debo decir el capítulo 13 de Apocalipsis, nos dice aquí una vez más, en el verso 7, y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dado poder sobre todas las familias, lenguas y naciones. Ahora, ¿qué leímos? Leemos el mismo idioma que le estaba dando el poder. ¿Qué leemos? ¿Qué leímos? También. Hablando del papado todavía. En Apocalipsis 13, aquí, hay dos fases del poder del papado. O debería decir en que el papado asciende. Al comienzo del capítulo se describe lo que sucedió antes del 538 después de Cristo y entrando en el 538. Eso sería el verso 2. El verso 2 nos dice, y la bestia que yo vi era como un leopardo y sus pies como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y gran autoridad. Esa es la misma cosa que acabamos de leer en el versículo 7. Y allí le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y poder le fue dado sobre todos los linajes y lenguas y naciones. La primera parte en el versículo 2, ese fue al final esta parte que se aplica más a nosotros hoy. Y se volverá a repetir, pero no será por 1260 años esta vez, porque será por un tiempo muy cortito, será muy corto. No creo que tengamos 10 años, pero no soy un profeta, así que no me detengas si dentro de 10 años todavía estamos aquí y tú vas a decir, pastor, te lo dije que no eran 10 años, solo estoy pensando lo que está sucediendo ahora, creo que no tenemos 10 años. Así que tenemos un mensaje urgente que Dios nos ha confiado. Apocalipsis 14, allí encontramos los mensajes de los tres ángeles, el mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice ahí? El mensaje del tercer ángel. Comienza en el verso 9. Si algún hombre adora a la bestia y a su imagen, él mismo beberá y recibirá y esa es la última parte allí, sí. Él mismo beberá de la copa de su indignación y será atormentado día y noche, ¿ok? Así que ese es el mensaje del tercer ángel. Esa es la advertencia, como dice el espíritu de profecía. Esta es la advertencia más terrible que jamás haya sido dada a los hombres. Y esta advertencia se nos ha confiado para que las demos al mundo. Escuchen ahora. No será sin oposición. Déjame mostrarte algo aquí. Esto viene de Activist Post, 16 de junio del 2022. Google, Twitter y Meta. Meta es Facebook.
TITAD y más. Simplemente firmaron el código de desinformación de la web de Tailandia. El código de práctica sobre esta información requerirá que las plataformas en línea muestren cómo están abordando, entre comillas, el contenido dañino. También requerirá plataformas para combatir la desinformación dañina mediante la formación de asociaciones con verificadores de hechos. Ahora, quiero que recuerden este asunto de formar asociaciones con las verificaciones de hechos. Tengan en cuenta que esta herramienta hará la fuerza para incluir, ¿cuál es la palabra? Indicadores de confiabilidad. Ahora, hagamos una pausa. Los indicadores de hechos de confianza, ¿quiénes serían eso? Entre comillas. Confiabilidad. Ellos mismos serán los indicadores de confiabilidad, los indicadores de la confiabilidad. Por lo que las mismas personas que te dicen que van a abordar la desinformación son las mismas personas que van a manejar todo. Pero nuevamente quiero que recuerden que esto es exactamente lo que la Biblia dice que el papado hizo en el pasado para amordazar a la gente, amordazar la verdad, para quitar la libertad de conciencia y al mismo tiempo tratará de detener la propagación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Sigamos. Adelante. Dice, sobre la información verificada de forma independiente, sobre temas candentes como, ¿qué dicen ellos? Como la pestilencia y la invasión rusa de Ucrania. Así que esas son cosas claves que tienen mucho que ver con la base de las leyes climáticas, de las leyes dominicales, como discutimos esta mañana, leyes de salud. Así que podemos ver que ellos quieren prohibir y la desinformación que ellos llaman, le llamarán desinformación. La libertad religiosa es algo que es muy preciada, hermanos y hermanas. Algunos no podremos, bueno, como yo, por ejemplo, y otros, y muchos otros, que también están tratando de proclamar este mensaje en línea. Ellos están diciendo que van a eliminar ese contenido, especialmente el contenido que tiene que ver con el papado. Ellos lo van a eliminar. La libertad religiosa es algo que es muy preciosa, porque Cristo murió por ti y por mí para que tuviéramos libertad religiosa, libertad para elegir. Y el espíritu de profecía nos dice que hemos estado buscando muchos años para que se promulgue una ley dominical en nuestra tierra. Y ahora que el movimiento está justo sobre nosotros, debemos preguntarnos, ¿nuestra gente cumplirá con su deber en este asunto? ¿No ayudaremos a levantar la trompeta y a llamar a la gente al frente? A aquellos que tienen respeto por el derecho y privilegios religiosos. Nos han llamado adventistas del séptimo día. ¿Y qué eso significa? ¿Qué significa ese nombre? Significa protestantes. El nombre adventista del séptimo día es una crítica a los protestantes, los llamados protestantes por ahí. El nombre adventista del séptimo día es una reprimenda al Papa de Roma. El nombre adventista del séptimo día dice que somos un pueblo, un movimiento también de personas que están en un viaje y conquistando, al igual que los hijos de Israel, en el camino a la tierra prometida. Ellos estaban conquistando a sus enemigos. No hay retiro dentro de los adventistas del séptimo día. ¿Sabían eso? No existe la jubilación. No existe tal cosa como la jubilación. Amén. No importa la edad que tú tengas. Si quieres estar en el ejército del Señor, no hay jubilación en este ejército. Tú puedes hacer algo, no importa lo enfermo que tú estés. Todavía puedes hacer algo. Amén. Porque el diablo no se toma un descanso. Tú puedes hacer algo. Escuchen atentamente. Ahora, miren lo próximo aquí. En Ohio, legisladores de Ohio aprueban una resolución que pide a Canadá que se agregue al gobierno federal. Escuchen. De nuevo a la lista de vigilancia de la libertad religiosa. Ahora estamos hablando del país de Canadá. El representante estatal, Tim Ginter, presentó la legislación diciendo
que los abogados de Canadá se hicieron ¿qué? Calcularon mal las restricciones del pinchazo 19 de Babilonia, especificando en iglesias. En un caso, los oficiales de Alberta arrestaron y encarcelaron a James Coates, el pastor de la iglesia Grace Life en Edmonton. Él fue encarcelado por más de 30 días por celebrar servicios de adoración en persona en violación de las restricciones del cierre del gobierno. Ahora, hermanos y hermanas, hagamos una pausa aquí. Veamos, vamos a dirigir esto en la pantalla. Ahora, tú tienes algunos legisladores en Ohio, el estado de Ohio, en los Estados Unidos de América, que están redactando una solución o una resolución para poner a Canadá, para colocar a Canadá en la lista de vigilancia federal de libertad religiosa. Piensen en esto. Estamos viendo rocas que están gritando. ¿Cuál es el contexto? La razón por la que quieren colocar a Canadá en esta lista de vigilancia. ¿Basado en qué? Nosotros sabemos que es religión, pero ¿basado en qué? ¿Cuál es la causa? Libertad religiosa. ¿Y cuál fue la agenda que los llevó a decir, ok, está bien, echemos un vistazo a lo que hizo Canadá y luego ahora tal vez deberíamos poner a Canadá en la lista de vigilancia? ¿Cuál fue la agenda? ¿Cerrar todas las iglesias? Sí. Porque también ellos tratan de parar a los pastores, bueno, intentaron, pero no lo hicieron, de adorar según el dictado de su conciencia, como este pastor. Ahí fue uno de los pocos ahí en Canadá que se levantó y defendió sus derechos de adorar a Dios. ¿Qué hay acerca de nosotros? Ahora estamos hablando de iglesias que no saben lo que nosotros sabemos acerca de los adventistas. Estamos hablando de hombres y mujeres que aman a Jesucristo con el poco conocimiento que tienen y que estaban de pie. Y hermano, creo que Dios, hermanos y hermanas, tendrá una gran recompensa para esos individuos, porque cuando esa prueba llegó a la iglesia en todo el mundo, la hermana White dice que una gran crisis les espera al mundo, una gran crisis les espera a las iglesias. Ahora, ¿cómo lidiará la iglesia con la crisis? ¿Cómo lidió nuestra iglesia con la crisis? La mayoría de las personas que conocemos y leemos sobre esto se opusieron durante la crisis porque nunca habíamos experimentado esto. Pero no la iglesia adventista. La mayoría de los adventistas no se opusieron a esto. No. ¿Qué dijo de nuevo, hermano? No, bueno. No solo se opusieron, sino que hasta se escondieron. La iglesia en su mayor parte estaba escondida. Ahora, cuando digo la iglesia, estoy enfocándome principalmente en la conferencia general, refiriéndome al liderazgo. Lo que ellos han hecho. Yo estaba en Australia al comienzo de la crisis del C-19. Y yo vi, mientras que la mayoría pensaba que se trataba de una crisis grave, que exigía nuestra atención, en base a los dos lentes, la Biblia y el espíritu de profecía, vi en la profecía lo que venía. Yo vi y dije, espera un minuto, algo viene contra la iglesia. Mucho antes de que hubiera un bloqueo, Ted Wilson, la conferencia general, ordenó que las iglesias se cerraran todas. Yo estaba en Australia, yo recuerdo eso. Él ordenó que las iglesias se cerraran. Dije, espera un minuto, Ted Wilson sabía que algo que no sabíamos, porque antes de que hubiera alguna caída, ya dio la orden para que las iglesias permanecieran cerradas, que no abran sus puertas. Yo digo, algo me huele raro aquí. Y luego, efectivamente, el bloqueo finalmente llegó al mundo. A partir de ese momento, volví a Daniel 7:25. El papado pensará en cambiar los tiempos y la ley. El papado ha cambiado la iglesia de Dios.
Él ha cambiado la forma en que adoramos. Ahora, cuando digo esto, yo no estoy hablando de todos nosotros aquí, porque por la gracia de Dios hemos estado haciendo lo mejor posible para adorar a Dios de acuerdo con el dictado de nuestra conciencia. Amén. Estoy hablando de nosotros como adventistas del séptimo día en general. El papado ha cambiado la adoración de nuestra iglesia. La ha cambiado por completo. Y eso nunca volverá. Las iglesias, como la conocíamos, nunca volverán a ser como lo eran en el 2019. Nunca volverán. Son solo unos pocos que continuarán adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y es ahí a donde Apocalipsis 14, versículo 5, nos habla que solo unos pocos. Nunca veremos un regreso a como eran las cosas cuando se trata de la iglesia. Hablo de la forma en que la gente estaba ardiendo por Dios y adorando a Dios sin importar lo que pase. Nunca habrá solo eso, sino solo será unos poquitos. Solo unos pocos harán esto. Y esos pocos serán perseguidos, como Apocalipsis 12:17 nos dice. Y Dios, debo decir, ha traído al frente a algunas personas que se atreverán a enfrentarse a Satanás. Satanás sabía que habrá algunos pocos. Satanás sabe eso. Y Dios también sabe que hay algunos pocos en medio de la iglesia. Pero ya era hora de traer a esos pocos al frente. Y esos pocos están aquí ahora dando la batalla, hermanos y hermanas. Y espero y oro para que los que estemos aquí sigamos contentos con la fe, porque cosas peores vienen. Y esto será como Jesús dice, y citamos esta mañana, Lucas capítulo 21, una oportunidad para nosotros. ¿Para hacer qué? Sería una oportunidad para testificar del amoroso Salvador Jesucristo. Recuerden, Diocleciano, la era de Diocleciano, cuanto más procesan a la iglesia, cuanto más crece. La iglesia más florece. Durante ese tiempo se verá la belleza de la iglesia. Y hermanos y hermanas, yo creo lo que vemos aquí hoy, que traerá a estas personas al mensaje adventista. Y estoy hablando del verdadero mensaje adventista. No hay un mensaje diferente adventista. El que habla en contra del papado. Sigamos adelante, volvamos a la pantalla. Dice, él fue encarcelado durante más de 30 días por celebrar servicios de adoración en violación a las restricciones del cierre del gobierno. Oh, hermanos y hermanas. Ahora, nuevamente, la crisis trajo al frente a algunas personas, a algunos individuos que no son de nuestra fe, para ver cuánto aman a Dios, cuánto aman a Jesucristo. Ahora, pregunta para ustedes. No olvidemos la posición que tuvo la conferencia general durante esos meses de encierro, semanas, esos 2 años. No lo hemos olvidado, pero le haré la pregunta de todos modos. ¿Dónde estaba la conferencia general? ¿Dónde estaba Ted Wilson? Él estaba escondido en un bosque haciendo videos de 6 minutos, ¿recuerdan? ¿Qué dicen? Díganlo de nuevo. ¿Dónde estaba? Ah, él estaba en un arbusto. Ok, yo no sabía eso. Pero escuchen con atención, porque los líderes piensan que hemos olvidado lo que ellos hicieron en la pandemia. ¿Qué dije? Los líderes pensaron que habíamos olvidado lo que ellos hicieron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, miren la pantalla. Esto viene de Adventist News Network, la conferencia general. Escuchen, miren el titular. Salió el 16 de junio del 2022. Negándose a guardar silencio ante el mal. ¿Qué? Vamos a obtener un poco de contexto. La conferencia general dice que ellos se han negado a guardar silencio frente al mal. Cuando me encontré con ese titular pensé, ¿qué?
No. ¿Los 100 días de adoración? Sí, sí. Bien. Una vez más, ellos dijeron, nos negamos a guardar silencio frente al mal. Eso significa que ellos tomaron la misma posición de este hombre aquí, lo que él hizo en la crisis frente al mal. ¿Ellos hicieron qué? Sí. Se prepararon escondiéndose, sí. Déjame leerte esto para ustedes. Mira lo que el Espíritu de Profecía nos dice aquí. Este es el volumen 4 del Espíritu de Profecía, 148, párrafo 2. Con gran cautela y humildad, pero con decisión y firmeza, Martín Lutero entró en su obra. Por la palabra, él dijo, debemos refutar y expulsar lo que está ganando lugar e influencia por medio de la violencia. Yo no recurriría a la fuerza contra los supersticiosos e incrédulos. Ahora recuerden, Martín Lutero estaba hablando de Roma. Entonces dice, que no haya compulsión. Yo he estado trabajando, ¿por qué? ¿Cuál es la palabra? Por la libertad de conciencia. La libertad, escuchen, la libertad es la esencia misma. Hagamos una pausa. Esperen, ¿qué es la libertad? Entonces, ¿podemos darle la vuelta a eso? ¿La fe es libertad? Sin fe, ¿no hay libertad? No es de extrañar que Jesús dijo, y la Biblia nos dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Oh, hermano. Terminemos de citar esto. Dilo más alto. El que viene también debe creer que existe, sí, y que es galardonador de qué? De lo que lo buscan diligentemente. Así que se debe hablar con libertad, hermanos y hermanas. Esto se está hablando de libertad en Cristo Jesús. Eso está hablando de libertad sobre la victoria del pecado. Sí, y también recuerden que Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? ¿Hallará fe? ¿Qué significa eso entonces, en ese contexto? Bueno, sí, la iglesia se está escondiendo. ¿Recuerda lo que Martín Lutero dijo? ¿Qué es la fe? ¿O qué es la libertad? La libertad es la esencia misma de la fe. Y Cristo dijo que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, ¿qué encontrará Cristo? Libertad. La libertad, que es la que nos hace libre. Y ahí está la razón por la cual Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y qué más? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y los que tienen la fe de Jesús. ¿Y qué significa fe? Libertad. Volvamos atrás. Martín Lutero dice que la libertad es la esencia misma de la fe. Subiendo al púlpito, él con gran sabiduría y mansedumbre instruyó, exaltó y reprendió, y por el poder del evangelio hizo volver a la gente descarriada adentro del ¿qué? De vuelta al camino de la verdad. Por lo tanto, las palabras libertad es la esencia misma de la fe y de la verdad. Como dice aquí, instruir, exaltar, reprender a la gente, los guió de regreso al camino de la verdad. ¿Quién es ese? Ese es Jesucristo. Yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. ¿Es así? ¿O esa fue la posición que tomó la conferencia general, como nos dijeron aquí? Que ellos se han negado a guardar silencio frente al mal. Ellos hicieron una posición como Martín Lutero, ¿me pueden decir eso? Y para mostrarle a la gente que la libertad es la esencia misma de la fe, una vez más, si las iglesias, y especialmente las iglesias adventistas del séptimo día,
si se pusieran de pie, como algunas iglesias en Canadá y en los Estados Unidos y tal vez en otros lugares, así como mi grupo en Australia, como lo hemos estado haciendo, si la iglesia en su conjunto se ponen de pie, el gobierno o el papado no habría tenido éxito. Ellos no habrían tenido éxito. Porque la iglesia había aceptado el compromiso, tal como se nos dice en el libro del conflicto de los siglos y Apocalipsis 6. La iglesia se comprometió y se dio el camino. Y ellos abrieron el camino para que el papado entrara y tuviera pleno control sobre la conciencia de los hombres. Eso fue lo que pasó, hermanos y hermanas. La iglesia no se encontraba por ningún lado. La luz ya no estaba ahí. Sí, estaban bajo un arbusto, sí. Estaban completamente escondidos. Pero ahora la conferencia general sale pensando que tal vez nosotros hemos olvidado o somos tontos. Ahora déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué es libertad religiosa? Déjame compartir contigo algunos pasajes antes de volver al artículo de Adventist News Network. Vayamos al libro de los Salmos 119. Estos pasajes nos ayudan a responder y hay muchos otros, pero estoy pensando en este aquí. Nos ayudará a responder la pregunta, ¿qué es libertad religiosa? Escuchen atentamente lo que el salmista nos dice aquí en el Salmo 119. Vamos al verso 130. Verso 130. Ese es el verso. El capítulo 19. ¿Están ahí? Déjame retroceder hasta el versículo 129. Dice, tus testimonios son maravillosos. Por lo tanto, mi alma los guarda. La entrada de tus palabras, ¿cuál es la palabra? Dan luz. ¿Qué nos da luz? La entrada de la palabra de Dios. Nos da luz y nos da entendimiento. Y da entendimiento al templo. Esa es la libertad religiosa allí. Las palabras de Dios nos han dado luz de entendimiento. Por lo tanto, ya no debemos ser ignorantes de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que es el pecado. Amén. Porque recuerden, el plan del enemigo es mantenernos en cautiverio, en la esclavitud del pecado. Este es el plan del enemigo, pero la palabra de Dios vino y nos dio luz para brillar, nos da entendimiento. Y eso debería ayudarnos a ver como un prisionero, digamos que alguien ha estado en la cárcel durante años y lo han puesto en libertad. Esa persona que se suponía que iba a morir en prisión estaba en el corredor de la muerte, pero aún así recibió el indulto. Y ahora él o ella han sido puestos libres. Ahora él se regocija. Esa es la palabra de Dios. Y cuando te regocijas por algo bueno que alguien ha hecho por ti, otros se darán cuenta y querrán saber acerca de eso. ¿No querrás contárselo a otros de lo que Jesucristo hizo por ti? ¿No quieres poner las obras de las tinieblas? La obra del enemigo. ¿Cuántos han muerto, hermanos y hermanas, pensando que esto era una verdadera crisis? Y aceptaron rápidamente las medidas, las restricciones. Y algunos han muerto porque estuvieron depresivos, por depresión, porque no pudieron manejarlo. Y luego vinieron las hechicerías babilónicas y muchos más han muerto como resultado de eso. ¿Y quién es el responsable de eso? Ustedes saben quiénes son los responsables de eso. La iglesia, la conferencia, la iglesia. La iglesia es responsable. Porque la iglesia, de hecho, bueno, debo decir que la iglesia animó a la gente a ponerse ese pinchazo, a aceptarlo. Y Ted Wilson le dijo, no olviden, cuando ustedes vayan a visitar a su prójimo, tengan un distanciamiento social. Tal vez pónganse su máscara. ¿Se acuerdan eso? Nunca olvidemos esas palabras. Si la conferencia general se hubiera arrepentido de todas estas cosas, no las estaríamos mencionando aquí.
pero ellos no lo hicieron, hermanos y hermanas. Y oré por ustedes el sábado, de acuerdo con la conferencia general del GC, que Ted Wilson les dice a él que él no le importa acerca de lo que sea que haya pasado. Tú perdiste tu trabajo, a mí no me importa. Él dijo, no vamos a llevar esto a votación en el pleno, no vamos a hablar de eso porque hemos tomado miles de millones de dólares de Roma para cerrar la boca, para estar tranquilos, incluso para promover las hechicerías de Roma, el pinchazo. ¿Ustedes piensan que defenderán la libertad religiosa después de haber tomado miles de millones de dólares? No. Miremos otro pasaje aquí. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, empezando en el verso 1. Romanos capítulo 5, perdón, empezando en el versículo 1. Miren el verso 1. Romanos capítulo 5, la Biblia nos dice aquí en el verso 1. Por lo tanto, sean justificados por, ¿cuál es la palabra de nuevo? Fe. Ahora, ¿qué es fe de acuerdo a Martín Lutero? Es la libertad. Es la esencia, la libertad es la misma esencia de la fe. Por lo tanto, justificado por fe significa que hemos sido libres. Entonces dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz significa que ya no somos enemigos. Amén. Paz allí también significa que ya no eres un esclavo del pecado. Hemos sido justificados. Hemos sido llamados hijos e hijas de Dios. Primera de Juan, rápidamente, déjame leer. Vamos a ir. ¿A dónde vamos? Primera de Juan, capítulo 3. La Biblia dice, ¿están ahí? Capítulo 3, Primera de Juan. Escuchen lo que Juan dice. Verso 5. Y sabéis que Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y el que en Él permanece no peca. El que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí hay una pausa. El que hace justicia, ¿qué significa eso? Bueno, eso es parte de la libertad religiosa. Tú puedes ver el mal, como la conferencia general está tratando de decirnos aquí, que ellos se han negado a guardar silencio ante el mal. Bueno, si ustedes ven el mal, entonces tú tienes que hacer lo que es correcto. Entonces la Biblia dice, el verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde la fundación del mundo. Con este propósito, ¿con qué propósito de nuevo? Con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cristo se manifestó para hacer ¿qué? Para destruir las obras del diablo. Y al hacer esto, también nos está dando libertad. Entonces dice, para que todo aquel que es nacido de Dios no cometa pecado, porque por su simiente podemos tener en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y así se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien quiera que hace lo que hay aquí de nuevo, no hace la justicia y no viene de Dios, ni ama a su hermano. Así que la conferencia general quiere que creamos que ellos estaban haciendo justicia. Es así. Déjame agregar otro aquí. Juan capítulo... ¿A dónde vamos? Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y veamos el versículo 12 nuevamente. Hablando de Jesucristo. Observe lo que leemos aquí una vez más. No olvidemos la forma en que Dios nos ha salvado en el pasado, cómo nos ha librado en el pasado y cómo nos está guiando hoy y hacia dónde nos llevará en el futuro. No olvidemos también que el enemigo, lo que el enemigo ha hecho dentro de la iglesia, y el enemigo todavía está rugiendo dentro de nuestra iglesia. Y ahora el enemigo te está diciendo que ellos se han levantado contra el mal. ¿En serio? Escuchen. Ahora dice, Juan capítulo 1, ¿están ahí? Verso 12. Pero a todos los que le recibieron,
todos los que recibieron a Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aún a los que creen en su nombre. En otras palabras, a todos los que creen en Jesucristo le dio poder. Poder significa que lo hizo libre. Ya no son siervos del pecado, incluso la esclavitud. Ya no tienen que someterse a la esclavitud de los hombres. Por lo tanto, debemos actuar como los discípulos en Hechos capítulo 4. Cuando trataron de evitar que predicaran y sanaran en el nombre de Jesús, ellos defendieron la justicia. A pesar del hecho de que enfrentaron tiempos en la cárcel e incluso la muerte. Escuchen ahora, volvamos a la pantalla. Regresemos al artículo de Adventist News. La conferencia general nuevamente, miren el título aquí, se niega a guardar silencio frente al mal. El silencio frente al mal no es neutralidad. ¿Cuál es la palabra ahí? Una vez más, es que complicidad. Ahora, esto viene de la conferencia general. Escuchen de nuevo lo que ellos están diciendo. El silencio ante el mal no es neutralidad, es complicidad. Defensor de los derechos humanos y la justicia, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, PAR, de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, es cualquier cosa menos que, miren de nuevo, complaciente. Wow. Con un compromiso perdurable, PAR trabaja incansablemente como un faro de paz, abogando por la libertad religiosa en toda la comunidad global. PAR sirve como un departamento de asuntos exteriores, dijo el director de PAR, Gannon Díaz. Busca brindar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día visibilidad, credibilidad, confianza, relevancia. ¿Dónde? En el espacio público, que incluye personas de influencia, funcionarios gubernamentales y tomadores de decisiones. Oh, hermanos y hermanas, qué engaño, qué cortina de humo. Ellos dicen que el silencio ante el mal no es neutralidad, es complicidad. Bueno, ellos son culpables de eso. Ellos son culpables de eso. Porque cuando a ellos les llegó el asunto de demostrar que de hecho debemos enfrentarnos al mal, bueno, volvamos ahí, vamos a ver qué ellos dijeron en ese tiempo. Volvamos ahí. Esto dice, recursos sobre pestilencias, el pinchazo de Babilonia 19, la información, orientación sobre inmunización e información y noticias adicionales de la División Norteamericana. La División Norteamericana ha reunido una serie de enlaces para ofrecer orientación sobre el pinchazo de Babilonia con la Organización Mundial de la Salud. Miren, ¿con la quién? Con la Organización Internacional de la Salud. La Conferencia General y expertos en atención médica, como Fauci, por ejemplo. Mientras que la Declaración de la Iglesia reconoce que no es la conciencia de los miembros individual, la Iglesia, y reconocer las elecciones individuales. La elección de no ser pinchado o no ser pinchado, escuchen, no se basa en la enseñanza o doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que por esta razón, la Iglesia Adventista en Norteamérica no proporcionará cartas de solicitud de exención respaldada por la Iglesia para que no se pongan el pinchazo 19. Oh, qué bonita libertad de religión y qué bien defendieron el mal ellos. Pero ¿qué te dicen aquí? ¿Y ustedes saben qué, hermanos y hermanas? En estos días puse varios videos, 3 videos, donde en la conferencia general tenían la bandera del Vaticano en su ceremonia y muchos adventistas
tontos me atacaron a mí. Ellos están tan condicionados a creer, como dice 2 de Tesalonicenses 2, que ellos no pueden ver lo que le está pasando a ellos. Ellos prefieren atacarme a mí. Ellos no ven la bandera del Vaticano ahí. Ahora, quiero decir, tengo adventistas como resultado de publicar esos videos atacándome a mí. Tú odias a la iglesia. Tú no eres un adventista del séptimo día. Cuando la conferencia está trayendo la bandera de Babilonia a nuestras propiedades. Pero ellos siguen diciendo, Ted Wilson es bueno. Queremos llegar a todas esas naciones, dice Ted Wilson. ¿Oh, sí? ¿Tú piensas que Ted Wilson va a decirle a usted, sí, estamos inclinando ante Babilonia y esa es la razón por la que hemos traído la bandera de Babilonia? Y algunos dicen, bueno, hay gente en la ciudad del Vaticano que necesitan ser alcanzados. No estoy en contra de llegar a la gente ahí. Pero, y es por esa la razón que tú debes traer la bandera del Vaticano en el escenario de la conferencia general. Les voy a mostrar un video para que miren el video con cuidado. Y van a ver la diferencia entre la bandera del Vaticano y las otras banderas que estaban allí en el escenario de la conferencia general. Presten atención cuando se trata de esto. Voy a tocar eso ahora, pero presten atención con cuidado y van a ver la diferencia allí. Y he hecho esa observación recientemente. Ellos acaban de decir aquí que todo el asunto que Ganundía acaba de decir, que se oponen al mal. Bueno, pero ¿por qué no le dieron la exención religiosa en contra del pinchazo de Babilonia? Bueno, aquí hay un comentario que un adventista dejó. La persona dice, yo vivo en Canadá y en la profesión de la salud, la iglesia adventista del séptimo día no puede dar una carta de exención. Le pedí a mi médico que me diera la carta de exención mucho antes de que el gobierno les prohibiera emitir una exención. La conferencia general dijo, no te daré carta de exención. En otras palabras, cuando Ted Wilson se pone de pie y dice, bueno, decimos que es su derecho, que tú tienes libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Bueno, Ted Wilson, si usted me va a decir a mí eso, que yo tengo derecho a rechazarlo o no, entonces, ¿por qué como líder de la iglesia, si yo acudo a usted y te digo que mi trabajo me requiere que yo me ponga el pinchazo, pero basado en mi convicción religiosa, yo no lo quiero tomar? ¿Tú puedes, por favor, darme una exención religiosa? Porque ellos dijeron, yo no voy a proporcionarte una exención religiosa. Entonces, Ted Wilson dice, no te la daré. Entonces, sea lo que sea, ¿qué ha pasado con la elección? No. Una vez más, hermanos y hermanas, no han sido estos líderes de nosotros que han defendido la libertad religiosa. Escuchen aquí otra voz. Aquí dice, este Vigano dice, la masonería está usando a la OMS y a la iglesia bergogliana para avanzar en su golpe global. Bueno, Bergoglio es el Papa Francis. Estamos siendo gobernados por miembros de un lobby global conspirador que nos dice directamente que su plan es eliminarnos. Y todo el tiempo estamos sentados aquí preguntándonos por qué tenemos que usar máscaras en los autobuses y no en los restaurantes. Él está hablando. Eso es lo que yo llamo defender la libertad de religión. Levantarse y hablar en contra del mar. Porque yo no le encuentro sentido a decir que en los autobuses tú tienes que llevar máscara, pero en el restaurante tú no la lleves. No hay sentido en eso. Pero escuchen el próximo. Tengan esto en mente. Los líderes y a Ted Wilson, los jesuitas dentro de la conferencia general, nos han dado la espalda a nosotros porque viene una crisis mucho peor. Escuchen ahora lo que dice aquí. Alemania considera un mandato masivo anual de 6 a 7 meses. Ahora miren aquí, anual. Esto es permanente. ¿De qué están hablando? Escuchen ahora.
para la preparación de nuevas medidas de control de infecciones. El gobierno federal está discutiendo intensamente la obligación general de usar máscara a partir de octubre. Parte del gobierno de coalición está a favor de introducir el llamado o hasta octubre, bueno, yo no soy alemán, ahí lo dice, que hasta ahora se ha utilizado principalmente para automovilistas que requieren neumáticos de invierno en las carreteras. Entre octubre y Semana Santa, en el futuro se podría aplicar una regla similar a los mandatos de mascarillas para interiores durante este periodo. Así que en otras palabras, en Alemania se están diciendo que van a tener que usar máscara permanentemente durante el invierno. ¿Basado en qué? Recuerda, como dijo el arzobispo aquí, ellos están tratando de eliminarnos. Ellos no quieren que respires. Están tratando de matarte. Pero la Conferencia General cree que somos tontos y nos dice que ellos se levantaron por la libertad religiosa. Mientras estuvo promoviendo eso y no se pusieron de pie frente al mal, ellos estuvieron promoviendo ese mal. Escuchen ahora, miren lo siguiente. ¿Qué nos dicen aquí? En asociación con los líderes comunitarios de los departamentos de la iglesia, los legisladores, los líderes estatales, los funcionarios públicos, las instituciones nacionales, como las Naciones Unidas. Noten ahora la ONU, y miren ahora con quién están asociados, con las Naciones Unidas. ¿De dónde es? Bueno, no es solo ADRA, sino que ahí está Ganundía también. Y Ganundía tiene un puesto allí como secretario para las religiones. Según esto, antes dice, y Paul, líderes en las 13 divisiones de la iglesia en todo el mundo, Paul también es su defensor activo de los problemas de política pública. ¿Del defensor de los problemas de política pública? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo es que no hemos escuchado nada sobre la justicia entonces? Sigamos. Nos esforzamos por posicionar a la iglesia como una bendición creíble para el mundo. ¿Cuál iglesia? Sin credibilidad, el mundo no nos escuchará, dice Ganundía. Ellos han elaborado más sobre que somos parte de un movimiento que está preparando al mundo y a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Por esta razón, muestran que la iglesia puede ofrecer al mundo lo que está en el corazón de mi pasión. Sí, hermanos y hermanas, mientras nos están llevando a Roma, esa es la pasión de esta gente, llevarnos a Roma, mientras disfrutan de los miles de millones de dólares que tomaron de Roma para callarse. No hables del papado, no dejen que la iglesia hablen del papado ni que hablen del pinchazo de Babilonia. Sigamos adelante. El Espíritu de Profecía nos dice aquí, escuchen atentamente, esto viene del volumen 6, 167, párrafo 1. Tengo carta que escribir que deben ir en el próximo correo a Battle Creek. Ahora, la referencia a Battle Creek, ahí está hablando de la conferencia general que está ahí. Nuestros hermanos allí no están viendo todo bajo la luz correcta. Miren el contexto. Sus ideas de qué? De libertad religiosa están entretejidas con sugerencias que no provienen ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Y la causa de la libertad religiosa es enfermiza y su enfermedad solo puede ser curada por la gracia y la mansedumbre de Cristo. Cuando PAR, que es la Organización de Libertad Religiosa de la Conferencia General, cuando se ponen de pie, están hablando de la libertad religiosa. ¿Qué libertad religiosa? ¿De cuál libertad ustedes creen que están hablando? Es la libertad según Roma, hermanos y hermanos. No la libertad religiosa de acuerdo a la Biblia y el Espíritu de Profecía. La libertad religiosa que Ganundía y Ted Wilson están promoviendo es la libertad que Roma promueve, de la que habla el papado. No ofendas a nadie. Somos uno. Y si el gobierno te dice que te tomes el pinchazo, póntelo. Pero el hermana White nos dice que ese tipo de libertad religiosa que están promoviendo es de un espíritu diferente. No es, espera, ¿alguien dijo algo? Oh. No es del Espíritu Santo de Dios. Bueno, alguien
debe ponerse de pie en contra de esta supuesta libertad religiosa. Pero hablando de ponerse de pie, les mostraré un clip de un hombre que nos mostrará que esto estaba haciendo la sesión del GC. Déjenme volver aquí. Mi diapositiva está funcionando un poquito. Se volvió atrás otra vez. Revisamos aquí. Este hombre que ven en la pantalla, vamos a ponerlo en un momento. Él va a estar hablando en contra de Ganun Día al ser reelegido como director de la libertad religiosa en nuestra iglesia. Y él va a decir la razón por la que él se opone a que Ganun Día. Porque él va a decir que Ganun Día, ahí arriba en el centro, miren el centro de tu pantalla, no está luchando por ninguna libertad religiosa. Él no representa realmente la causa. ¿Sabían, hermanos y hermanas? Nosotros como adventistas del séptimo día, se supone que no debemos estar involucrados en asuntos sociales. ¿Sabían eso? Esos problemas de movimiento social son la destrucción de Roma. Nuestro enfoque debe ser, nuestra misión es predicar el primero, segundo y tercer ángel. ¿Dilo de nuevo? Sí, y la templanza, sí. La hermana White dice que no debemos permitir cualquier cosa que nos distraiga del mensaje. Este llamado movimiento de libertad religiosa no está de acuerdo con Dios. Y vamos a reproducir ese clip. ¿Está listo? ¿Están listos? Miren, estoy muy preocupado por este panel. Y a lo largo de los años, nuestro énfasis en la libertad religiosa ha cambiado sustancialmente. Comenzamos defendiendo a los adventistas de los problemas que tenían, y esos problemas desaparecieron. A medida que esos problemas desaparecieron, comenzaron a defender a otras minorías y sus problemas. A medida que esos problemas desaparecieron, ahora estamos entrando en cuestiones de justicia social. Y ahora hacemos cosas como escribir Amicus Curiae, escrito en nombre de las Sociedades Abiertas Internacionales, que es una organización de George Soros, que no tiene nada que ver con libertad religiosa. Y esto también marca la pauta para toda la libertad religiosa. Espere, hermano Jonathan. Hemos acordado que no aludiremos a ningún departamento que identifique claramente un nombre. Habíamos acordado eso, y usted ha mencionado al menos 3 veces. Usted está hablando... Sí. Al menos 3 veces ha hablado esto. Él estaba hablando de libertad religiosa, pero él no habló eso 3 veces. En el momento en que Jonathan mencionó el nombre de George Soros, dijeron no. Y rápidamente empezaron. Ellos no querían que él termine. ¿Para quién ellos están trabajando? Díganme, ¿para quién trabaja la conferencia? No quieren que hablen de George Soros. Están trabajando para el papado. Hermanos y hermanas. Ellos no querían escuchar nada más. Y este fue Jonathan, que estaba hablando en contra de este grupo aquí. Especialmente, y tienen a Ganun Día en el centro aquí, siendo reelegido como el director de la libertad religiosa. ¿Y por qué? ¿Y qué ha estado haciendo Ganun Día? Está promoviendo los problemas sociales de la Iglesia Católica. Está promoviendo a Black Lives Matter, incluso los derechos LGTB. E incluso los derechos de compañerismo con el Papa, sin exponerlo. Noten esto. Noten lo que el Espíritu de Profecía nos dice aquí. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como atalayas y portadores de luz. A ellos les ha sido confiado el último aviso para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de la más solemne importancia. ¿Cuál es esa obra? La proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, del primero, segundo y tercero. No hay otra obra de tanta importancia.
No deben permitir que nada más absorba su atención. Que nada más absorbe su atención. Que nos han estado metiendo aquí. La justicia social. Que nos están trayendo a la izquierda. Al papado. Escuchen. Luego dice, las verdades más solemnes, jamás confiadas a los mortales, nos han sido dadas para proclamarla al mundo. La proclamación de esta verdad debe ser nuestro trabajo. Escuchen de nuevo. El mundo debe ser advertido y el pueblo de Dios debe ser fiel al encargo que se le ha encomendado a ellos. Bueno, la conferencia general no se está enfocando en eso. Se está enfocando en el tema de la justicia social. Así que el clip número 2, que estamos a punto de reproducir, después de que se detuvieron a Jonathan, cuando mencionó a George Soros, luego ahora va a seguir lo que dice la regla, y así sucesivamente. Y luego escuchen lo que Jonathan le va a decir a continuación. Sigamos adelante y reproduzcamos ese clip. La libertad religiosa. Si podemos aceptar continuar siempre y cuando cumplamos con esto, hermanos. Solo le pediría a este cuerpo que piense con mucho cuidado sobre los desafíos que enfrentamos hoy y los desafíos que nos están dividiendo. Y creo que debemos considerar muy seriamente la posibilidad de rechazar este panel, incluso si es solo por 1 o 2 nombres en el panel, y que el comité nominado necesita regresar y hacer su trabajo, y conseguir personas que respeten nuestros valores adventistas tradicionales. Hemos sido líderes en el mundo en muchos de estos temas, y ahora ya no lo somos. Gracias, lo hemos escuchado. Gracias, lo hemos escuchado. Avancemos. Esos asuntos no son problemas para ellos. No. Ellos tienen cosas más importantes que hacer, que es seguir promoviendo las políticas del papado dentro de nosotros. Y muchos adventistas del séptimo día están ciegos. Ellos nunca se despertarán. La mayoría de ellos nunca se despertarán, lamentablemente. Yo no deseo eso, pero esa es la verdad. Ellos nunca despertarán, al igual que Jerusalén. La mayoría no se despertó hasta que llegó la destrucción. Y eso es lo que va a pasar de nuevo. Ellos nunca despertarán. Levántense, hermanos y hermanas. A pesar de que claramente vimos la posición de Ted Wilson haciendo esta sesión de la conferencia general del 666, cómo rechazó el clamor de los adventistas del séptimo día, aún así encuentran algunos que están todavía de pie o están poniéndose de su lado y yendo yendo en contra del mensajero. Y luego llegó la última tarde de la conferencia general. Oh, hermanos y hermanas, los llevaré al libro de Salmos, capítulo 74. Como estoy a punto de llevarlo allí, quiero poner esto para ustedes. Y como mencioné anteriormente, que me gustaría que ustedes miraran el video detenidamente. En el video, aquí es cuando aparecieron algunas banderas de diferentes naciones en el escenario. Y una de ellas, la cuarta bandera, era la bandera del Vaticano. Y presten atención, ya que todas las demás banderas estaban de pie. Y la persona que sostenía la bandera del Papa estaba a la derecha, pero la bandera del Vaticano, bueno, quiero decir que esto no fue un error. La bandera del Vaticano avanzó para ser visible. Esto no fue un error. De hecho, si tú miras el video que publicó, bueno, no lo tengo en este clip, un video que se publicó sobre las banderas, tú verás cuando Ted Wilson estaba hablando y él se volteó y él vio la bandera del Vaticano sobresaliendo del resto. Vamos, pon ese clip. ¿Está listo? Miren con cuidado. Ahí está la bandera del Vaticano, la cuarta bandera allí. Ustedes la ven. Miren con cuidado.
Pueden ver el resto de las banderas que se van a parar a la derecha y la bandera del Vaticano se quedará delante. Miren bien, ahí está, ¿pueden ver? La bandera amarilla. Miren, la bandera del Vaticano incluso dando un paso adelante. Incluso dando un paso adelante. ¿Los ve? Muy visible. Miren nuevamente, todos están de pie, toda la bandera. Ustedes pueden verla ahí. Vean las demás. Y escuchen lo que Ted Wilson va a decir. No sé ustedes, pero yo estaba emocionado de ver todas esas banderas y nombres de países pasando. Qué bonito, qué mundo tan maravilloso y amplia familia adventista a la que pertenecemos. Espere. Qué maravillosa familia adventista mundial a la que pertenecemos con todas esas banderas que vienen. O sea, ¿el Vaticano es adventista? O algunos dirán, bueno, ¿hay personas en el Vaticano? ¿Tenemos una iglesia dentro del Vaticano? No. Así que no hay una iglesia adventista en el Vaticano. No hay una iglesia adventista en el Vaticano. Bueno, de hecho, cuando yo estuve ahí, yo estuve cerca del Vaticano y yo no vi ninguna iglesia adventista por ahí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Familia adventista mundial? ¿Y luego viene la bandera del Vaticano? ¿Que fue traída al frente? No fue un error, hermanos y hermanas. ¿Vieron el video? Él lo trajo al frente en un momento, incluso dio un paso adelante, un poco. Y otra vez, si miras el video, el otro clip de ese, Ted Wilson se dio la vuelta y vio eso. Y luego muchos adventistas del séptimo día vienen detrás de mí porque yo expongo esto. Salmo 74. Esto es lo que estas banderas que están aquí en esta sesión de la conferencia general. Bueno, vamos a Salmos 74. ¿Qué le ha hecho el enemigo a la iglesia de Dios? Escuchen con atención. Y esto también tiene una aplicación para el logo, el nuevo logo adventista, que es un logo masónico que tenemos ahora, en lugar del logo de los 3 ángeles que teníamos. Escuchen ahora el Salmo 74. La Biblia dice, empezando en el verso 1, Dios, ¿por qué nos ha desechado para siempre? ¿Por qué humea la ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, esa es la iglesia que has comprado desde tiempos antiguos, la vara de tu herencia que ha redimido. Este monte de Sión, sigue hablando de la iglesia, donde has morado. Levanta tus pies a las desolaciones perpetuas. Aún todo lo que el enemigo ha hecho, ¿dónde? Impíamente en el santuario. Mis hermanos y mis hermanas, ellos han metido al enemigo adentro para desbastar la iglesia de Dios, para devorar la iglesia de Dios. Pablo vio venir esto hace 2000 años. Hechos capítulo 20 es la referencia. No voy a tomarme el tiempo para ir allí. Pablo vio que esto venía. Que iban a entrar lobos rapaces en la iglesia sin perdonar el rebaño. Continuemos. Escuchen ahora. Tus enemigos. ¿Cuál es la palabra allí? Rugen en medio de tus congregaciones. Ellos pusieron sus insignias ¿por qué? Por señales. Ahí está, justo ahí. Ellos lo colocaron. Y también el logo. El nuevo logo. El logo adventista. El logo de las llamas palpadeantes. El logo del 666.
El enemigo puso eso como símbolo de que ellos se han apoderado de la conferencia general. La hermana White dice que Satanás, el trabajo de Satanás hará un gran trabajo y hará un asiento y estaría en la sede de nuestra fe. Y eso está sucediendo, hermanos y hermanas. Escuchen lo que continúa diciendo. Vayan conmigo hasta el verso 7. Han echado fuego en tu santuario. Han profanado, derribando por tierra la morada de tu nombre. Dijeron, bueno, el papado hizo esto. Hay un pasaje que la Biblia dice que el papado hizo exactamente la misma cosa. Eso está en Daniel capítulo 8. ¿Recuerdan? Estaba en el contexto. ¿Recuerdan lo que siguió después de eso? Donde el papado echó la verdad por tierra. En el contexto de los 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario sería purificado. El santuario debe ser purificado hoy, con la proclamación del primero, segundo y el tercer ángel. Y continúa diciendo, una vez más, el verso 8, ellos dijeron en sus corazones, destruyámoslos juntos. Ellos han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Ahora no vemos las señales. Miren en el verso 9. Nos vemos nuestras señales. ¿Qué puedes reemplazar la palabra señal? Logo. Ahí lo tienes, logo. Ese es otro nombre para señal. No vemos nuestras señales. ¿Y qué pasó con el logo del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué le pasó? Ellos lo quitaron. El enemigo entró y lo quitó. Y nos dieron un logo ahora que es similar al logo de Joel Osteen. ¿Conocen a Joel Osteen, el predicador de pastilla para dormir de Babilonia? ¿No conocen a Joel Osteen? El tipo que siempre predica que todo está bien, Dios te entiende, Él te dará la victoria mañana, solo créelo, tú lo tendrás. Prosperidad. Sí, ese tipo. Sí, hermanos y hermanas. Pantene Pro V. Esa es una compañía de jabón, de champú. Tienen el mismo logo. Hay un grupo de Muselina que tiene el mismo logo. Y muchos otros tienen el mismo logo de 3 llamas parpadeantes. Dilo de nuevo. Okay. Oh, ¿ese también tiene el mismo logo? Ok. Bueno, hay bastantes otros. Coca-Cola tiene un logo similar. ¿Qué pasó con este? Este logo de los 3 ángeles nos distingue del resto de las demás iglesias. Dios nos dio este logo. Y este logo se suponía que era una reprimenda, no solo a los adventistas del séptimo día, sino una reprimenda a todos, a las iglesias protestantes. Sigamos leyendo y dice, una vez más, no vemos nuestras señales, ya no hay profeta. El verso 9, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo, oh Dios, ¿hasta cuándo? Nadie sabe cuándo volverá el logo. Nadie sabe cuánto tiempo esta apostasía continuará. Bueno, la hermana White dice que continuará hasta el regreso de Jesús, hasta que la destrucción venga sobre ellos. Oh Dios, ¿hasta cuándo reprochará el adversario? ¿Blasfemará el nombre de tu nombre para siempre? ¿Por qué retiras tu mano, incluso tu mano derecha? Sácalo de tu seno, porque Dios es mi rey desde la antigüedad, obrando salvación en medio de la tierra. Oh, mis hermanos y hermanas, el enemigo está dentro del campamento. Y el enemigo ha tomado una posición de la que nunca se rendirá hasta que Jesús venga. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía. A menos que se ocupe en su vida de contemplar al Salvador exaltado y de aceptar por fe los méritos que tiene por fe, los méritos
¿Aceptar el qué? Los méritos que tiene el privilegio de reclamar. El pecador no puede salvarse más de lo que Pedro podría caminar sobre el agua a menos que mantuviera sus ojos fijos en Jesús. Ahora bien, el propósito determinado de Satanás ha sido eclipsar la visión de Jesús y hacer que los hombres miren al hombre, confíen en el hombre y sean educados, ¿qué más? Para esperar la ayuda ¿de qué? Del hombre. Esperar la ayuda del hombre. Por años, la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en quien se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Por tanto, Dios dio a sus siervos un testimonio que presentaba la verdad tal como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel en líneas claras y distintivas. Muchos adventistas del séptimo día ya no están mirando a Jesús. Ellos están mirando a Ted Wilson. Ellos están mirando a la conferencia general. Cuando se nos dice claramente que miremos a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Amoroso Dios que estás en los cielos, Padre, ayúdanos. Muchos de nosotros aquí, e incluso aquellos que miran en línea, hemos sido confrontados por amigos amados que son adventistas, pero que están bajo la conferencia general, y muchos de ellos han escuchado la voz de Ted Wilson y el resto de los líderes de la conferencia general y se han puesto el pinchazo, y debido a esto algunos de nosotros hemos declinado porque no queríamos violar nuestra conciencia. Nos hemos vuelto sus enemigos. Señor, podemos ver claramente que las últimas horas del ministerio de Jesús se está repitiendo en estos últimos días. El papado ha recibido fuerza, poder de las naciones para una vez más apuntar a tu pueblo, a los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Pero oramos ahora, Señor, tal como dijo Martín Lutero: aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, sino de tener el coraje de decir la misma cosa. Y nosotros, como los discípulos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, oramos por tu pueblo. Oramos para que nos salves en tu reino. Guárdanos del lazo del engaño del enemigo. Te oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.